Bienvenidos a Entre mi libro y yo soy Vero y en este video vamos a estar platicando sobre cómo empezar a leer en inglés. Primero que nada quiero felicitarte porque el hecho de que estés viendo este video significa que quieres empezar a leer en un idioma completamente diferente y eso es algo súper valiente, entonces muy bien. Vas bien. Quiero advertirte que además te estás metiendo en una adicción porque una vez que comiences a leer en inglés ya no puedes parar. Y si ya puedes leer en inglés, quédate porque al final de este video voy a dar algunas recomendaciones de unos libros súper simples y cortitos que seguro vas a leer en nada de tiempo y seguramente te van a gustar. ¡Empecemos! Antes que nada, y para que te motives a leer más en inglés de lo que ya estás motivado, quiero darte algunas razones por qué leer en inglés es súper importante y súper bueno para ti. La primera de ellas es que la mayoría de las novedades se publican primero en inglés, a menos que hayan sido escritos por autores hispanohablantes. Entonces normalmente tardan mucho tiempo en llegar al español porque tarda mucho tiempo en traducirse o porque las editoriales a veces no las encuentran o no pueden comprar los derechos. Incluso hay veces que no llegan a traducirse, entonces si hay alguna novedad que querías leer pues te la puedes perder. Por esta misma razón también es una literatura muy diferente y muy variada, muy diferente a lo que tenemos en español. Además de esto, leer en inglés te ayuda a desarrollarte como persona porque sales de tu zona de confort, amplías tu vocabulario y te abre muchísimas puertas. Y por último, pero no menos importante, la mayoría de los libros en inglés son mucho más baratos. Yo he comprado libros en inglés en Kindle por 5 pesos literalmente y en físico por menos de 100 pesos, entonces hay muchos libros en inglés que son mucho más baratos porque obviamente no conllevan todo el trabajo editorial que implica traducir un libro, hacer una nueva portada, etcétera. Entonces la verdad es que sí sale mucho más barato leer en inglés. Si ya estás motivado a leer en inglés, estos son algunos consejos para que no lo dejes y te agarres muy fuerte a este sueño. El primero es no te des por vencido. Yo sé que puede a veces ser difícil, pero de verdad vale mucho la pena. Si tienes oportunidad, escuchar el audiolibro a la vez que lees el libro en físico te puede ayudar muchísimo a ampliar tu vocabulario y a entender mucho mejor el libro. Además de que mejorarás tu pronunciación conforme vas escuchando el libro, entonces ganar, ganar. Yo creo que otro consejo y muy importante es que, contrario a lo que puedes pensar, el diccionario no es tu mejor amigo. Lo mejor que puedes hacer mientras lees en inglés es no detenerte palabra por palabra que no entiendes o frase por frase. Creo que el contexto te puede dar mucha información y no es necesario que entiendas todas las palabras para que puedas entender el libro. Muchas veces cuando te estás deteniendo y quieres como buscar cada palabra en el diccionario te puede costar mucho más trabajo adentrarte a la historia y te va a costar más trabajo leer. El contexto te va a dar todo lo que necesitas. Otro consejo es que comiences leyendo novelas gráficas o libros infantiles, ya que son libros normalmente muy sencillos, muy rápidos de leer, con una trama muy simple y además la mayoría de las veces son muy cortitos. Yo creo que si quieres empezar leyendo Shakespeare te va a dar más dolor de cabeza del necesario. Puedes tratar, pero yo no lo recomendaría. Además, si existe una película o serie de libro que quieres leer, te recomiendo que veas primero la película o serie, ya que esto te va a ayudar a darte mucho contexto, te vas a adentrar mejor en la historia y te va a costar menos trabajo seguir el hilo. Por último, y otra vez, no te rindas. Yo sé que puede ser difícil, te va a costar trabajo al principio, pero poco a poco te vas a ir acostumbrando y va a llegar un momento en el que ni siquiera lo vas a pensar, simplemente vas a estar leyendo en inglés. Y para terminar, te quiero dar algunas recomendaciones de libros en inglés que seguramente te harán súper fáciles de leer. El primero es Heartstopper. Heartstopper es una novela gráfica, entonces es súper fácil de leer. La mayor parte del contexto lo puedes entender por los dibujitos y además la mayor parte del vocabulario que utiliza es súper sencillo porque son dos adolescentes hablando sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre problemas de adolescentes, entonces es un vocabulario muy coloquial, no se va como más allá. El siguiente libro que te quiero recomendar que leas en inglés es Peter Pan. Creo que este es uno de los clásicos en inglés más fáciles de leer, ya que es un libro escrito para niños, pero que te puede aportar mucho siendo adulto o siendo joven y además la mayoría de las personas ya sabemos de qué trata Peter Pan, entonces no te va a costar tanto trabajo como adentrarte a la historia y te puedes concentrar más en entenderla y en entender lo que estás leyendo. Otro libro que puedes leer en inglés es Harry Potter y la Piedra Filosofal. Es cierto que aunque este libro no es tan difícil de leer, las siguientes partes de la serie sí pueden ser un poco complicadas, entonces este libro te lo recomiendo si ya tienes como un nivel medio de inglés o no vas empezando a aprender el idioma, pero la verdad es que al ser un libro escrito como para niños y adolescentes no tiene como una situación tan complicada de entender, son libros bastante fáciles y además puedes ver las películas que te van a dar todo el contexto que necesitas para adentrarte en la historia. Otros libros que puedes leer para empezar a leer en inglés son Los Juegos del Hambre.
Estos libros son un poco más como adolescentes. Los recomiendo porque como puedes ver la película antes, creo que ya puedes tener como todo el contexto de la historia antes de adentrarte al libro. Y además son libros súper adictivos y tampoco utilizan un vocabulario súper difícil. Solo, o sea, el único vocabulario que puede ser un poco complicado es el vocabulario propio del libro y como del contexto del libro, que si ves las películas ya te lo vas a saber, entonces no vas a tener ningún problema leyendo Los Juegos del Hambre. Otro libro súper recomendado para comenzar a leer en inglés es Matilda. Este libro también estoy segura de que la mayoría ya ha visto la película de Matilda, entonces es muy fácil como entender el contexto si ya viste la película. Además de que este es un libro para niños en su máxima expresión, tiene dibujitos, tiene un contexto súper sencillo, el vocabulario es súper sencillo, solamente habla como de su escuela y de su familia, entonces también te va a ayudar mucho como a aprender un vocabulario muy coloquial. Otro libro que te puede gustar es The Sun and Her Flowers de Rupi Kaur. Este libro no solo lo recomiendo por el tipo de vocabulario que utiliza, que la verdad es que es bastante sencillo, sino también porque tiene muchos dibujitos, entonces no se te va a hacer tan pesado leerlo. Y además es un libro de poesía. Cualquier libro de poesía yo creo que puede ser bastante sencillo, aunque puede tener como algunas palabras que no comprendas. Son normalmente textos súper cortos que no va a costar tanto trabajo como que te adentres a una historia, porque en realidad no hay una historia, solamente son pequeños textos. El siguiente libro que te quiero recomendar es el primer libro que yo leí en inglés en mi vida y me gustó muchísimo, lo entendí súper bien a la primera, y es Sure Signs of Crazy. Este libro no es tan conocido, la verdad es que yo lo compré porque fue el primer libro en inglés que se me atravesó y lo disfruté muchísimo. No quiero decir mucho de qué va, pero también es una niña, entonces todo el vocabulario que usa es como súper coloquial, súper familiar, de escuela, de familia, de amigos. Entonces la verdad es que está muy bien y creo que si eres joven o adulto te va a aportar muchísimo. Otro libro que yo también disfruté muchísimo cuando lo leí en inglés, y ese también lo leí porque fue uno de los primeros libros que se me cruzó. Yo estaba obsesionada con la selección y descubrí que Kiera Cass había sacado este libro que se llama The Siren. Este libro también está en español, pero la verdad si lo puedes leer en inglés creo que te puede ayudar mucho a adentrarte en libros tipo fantasía, porque no es fantasía como tal, pero tiene como un contexto fantástico, entonces si quieres como adentrarte un poco a la fantasía sin abrumarte, creo que este libro es ideal. Además de que es autoconclusivo, entonces no va a costar como tanto trabajo. Y el último libro que quiero recomendar para que empieces a leer en inglés es The Hating Game. Si te gustan las comedias románticas, este libro no te lo puedes perder. Tiene un lenguaje también súper sencillo, es lenguaje de oficina, entonces también te puede ayudar mucho a practicar y ampliar tu vocabulario de oficina. Además de que es una comedia romántica, entonces se lee súper rápido, tiene capítulos bastante cortos. Te puede ayudar como a adentrarte en el contexto de leer en inglés sin tener que leer una historia tan complicada. Y eso es todo por el video de hoy. Muchas gracias por llegar hasta aquí. No te olvides de compartir este video con más lectores si crees que les puede gustar, o con más gente que esté tratando de empezar a leer en inglés. Tampoco te olvides por favor de darle like, suscribirte y darle click a la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Dejen en los comentarios si ya conocen alguno de estos libros, si ya lo han leído, o algunas recomendaciones para gente que quiere empezar a leer en inglés. Creo que es muy importante que todos nos llevemos recomendaciones de este tipo de videos. Y también estoy en Instagram como Entre mi libro y yo, para que vayan a seguirme por ahí. Cualquier duda también, cualquier consejo que quieran, me pueden mandar un mensajito a Entre mi libro y yo en Instagram y por ahí platicamos. Muchas gracias por ver mis videos. Bye.